Bueno, soy Pérez José Alberto, hijo de Fidel Pérez y Martina Olga Bravo. Buenos días, José. Como acostumbramos en el ciclo Voces de Malvinas, le preguntamos a los veteranos de guerra cómo fue su infancia. Empezamos por, ¿dónde naciste? ¿Con quién te criaste? Decinos. Bueno, yo nací en el Hospital de Morón, me crié con mis padres, Fidel Pérez, Martina Bravo, y 8 hermanos, 5 varones y 3 mujeres. ¿Cómo era el barrio? ¿Qué barrio era? ¿Cómo era tu casa? Contanos un poco más de cómo era el ambiente donde vos creciste. Bueno, yo estuve en Morón cuando nací, ya estaba mi hermana mayor y mi hermana Marta y Miguel, y vine yo. Y estuvimos en la casa de mi tío, en la calle Monseñor Añeiro, estuvimos un tiempito ahí, después, no sé, unos meses. Después estuvimos en la Villa San José también, creo que un año o 2 años. Y mi papá, bueno, trabajaba en la Municipalidad de Morón, como barrendero, hacía varias cosas. Y después de ahí, creo que a los 6 años nos fuimos a vivir a Rafael Castillo, o sea, partido de La Matanza. Compramos una casilla y era un lugar muy barro, digamos, mucho tiempo, muy pobre, muy barrio, muy barrio. Con mis hermanos muy terrible. El lugar era 7 cuadras en Rafael Castillo, para salir al asfalto, se inundaba todo, vivíamos todos, imagínate 8 en una casilla. Fui a la escuela San Francisco de Asís, que en su momento la estaban haciendo y había tranvías afuera del colegio. Y bueno, yo iba a esos tranvías. ¿Esa es una escuela parroquial? Y sí, porque sí, en esa época ya la estaban construyendo. ¿Y a qué jugaban? ¿Hacías algún deporte? ¿Cómo se divertían los chicos en esa época? Bueno, en esa época la infancia, aparte de la pobreza, digamos, nos divertíamos, dentro sí nos divertíamos, jugábamos a la bolita, al fútbol, nos juntábamos en el barrio y si llovía, bueno, andábamos chapoteando en el barro. No teníamos juguetes, los fabricábamos nosotros mismos a veces, los nautitos con madera. ¿No? Y bueno, pero era ya una costumbre de todo el barrio, porque todas las manzanas eran de tierra y los que nos juntábamos ahí casi estábamos todos en la misma pobreza, así que no salíamos de ese lugar. ¿Pudiste hacer la primaria? Ahí estuve hasta los, creo que 7º grado en esa escuela. Estuve en la mitad porque era tanto de que nosotros teníamos con mi hermano, teníamos creo que 10 años, 11, y teníamos que empezar a lustrar los zapatos para ganarnos los mangos porque no. Y bueno, desde ahí no paré hasta siempre, o sea, íbamos a lustrar, después empecé a vender churros, empecé a vender helado en el verano, hasta llegar a 12, 13 años que íbamos al mercado en Morón, mercado donde se vendían frutas y verduras, íbamos a descargar, primero íbamos a juntar mercadería, fruta, verduras que estén matadas, las cortábamos y traíamos y con eso más o menos pasábamos, porque mi papá con el sueldo, 8 hermanos, no daba. Y bueno, y hacían malabares mi mamá y tenía mi abuela, que vivía también al lado, en el mismo terreno, una casillita, y una genia, mi abuela, una genia, hacía de todo, con 2 mangos, tenía criadero de gallinas, 4 o 5 gallinas, pero ella era un amor, siempre contenta, nunca amargada. Y ahí empecé a conocer, una vez que empecé a trabajar en el mercado, ya tenía 13 para 14 años, me sentía ya grande y
empecé a cargar bultos ya. En vez de ir a juntar, ya empezaba a descargar los camiones y todas esas cosas, hasta que llegué a los 14, 15 años, que empecé a conocer gente de todo tipo. Tuve la suerte siempre, gracias a Dios, de conocer esa clase de gente buena. Y ahí sí estuve hasta que conocí a Mario Paulinelli y me llevó a trabajar a la verdulería de él. Y con él empecé a trabajar, o sea, mi infancia se me fue. Tuve que dejar el colegio e ir turno de noche para hacer sexto y séptimo grado, que es hasta lo que yo fui, para poder trabajar a la mañana en la verdulería y después descargar hasta la hacía que estaba, no tenía tiempo ya después de jugar para nada, ¿no? Pero estaba contento porque traía cosas a mi casa y así empecé a practicar y a lo que yo soñaba, ¿no? De comprarme mi primera cama, mi primera bicicleta para ir a trabajar, no era para divertirme, porque me iba de Castillo a Morón en bicicleta, pero contento porque traía algo para mi casa, para ayudar a mis hermanos. Así que hasta cumplir los 18, y bueno, que después viene la colimba. Después viene. Sí. Para completar un poco la imagen de tu familia, Sí. ¿nos podés decir de dónde eran tus padres? Sí, mi papá era de Famayá, de Tucumán, mi mamá era de Montero. O sea que tengo familias todavía ya en Montero y en Tucumán. Monteros es Tucumán también. Sí, todo Claro. es Tucumán, sí. Bien. ¿Qué música se escuchaba en tu familia? ¿Qué música te gustaba? Bueno, yo empecé con el folclore, empezamos ahí, que bailaban samba, chacarera, todo lo que eran se juntaba, era lindo porque se juntaban las familias y mis tíos, mis tías y se hacía, en esa época hacían empanadas, hacían de todo ellos y se bailaba y nosotros éramos chicos y nos metíamos ahí, pero ya con 13, 14 años ya venía sonando en las esquinas, Boss Day, y ya empezaba el rock and roll también, pero o sea que me gustaba todo. Ya nos juntamos en las esquinas a hacer asaltos en casa, que en casa también se hacía, en el patio, en la tierra, y mi viejo nos dejaba, así que así empezamos la adolescencia a bailar rock and roll y a aprender entre nosotros con las chicas del barrio, y lindo. O sea, el rock and roll apareció. Muy bien. Sí. Contanos un poquito más, Box Day, ¿qué otra cosa escuchaban en esa época que te acuerdes? Y ya venía Creedence, aparte ya nos ponían la cultura inglesa, ya estaba entre nosotros, los Rolling Stones, habían, bueno, y después, viste, uno, Palito Ortega, todas esas cosas de alta tensión, ¿no? Que mi hermana, imagínate, mayor que yo, ellos ya venían y nosotros escuchábamos esas cosas que ellos ya, cuando cumplían 15, se hacían toda esa fiesta y se hacía en casa. Así que... ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste Malvinas? Creo que una vez en tercer o cuarto grado una maestra, pero muy por arriba, no había algo en claro, no tenía conocimiento. Nunca se habló en ningún lado, en nada. ¿Y cuándo aparece Malvinas vinculada a la ocupación británica? ¿O era solamente Malvinas, unas islas argentinas? Sí, no entendía yo muy bien en esa época. No había algo que era más profundo. Bueno, entonces en tercer grado, la maestra, por la escuela primaria, tercer grado, aparece Malvinas. Apareció, sí, en los libros, pero en realidad nosotros nunca teníamos libro. Por ahí nos prestaban alguno, el bonaerense que se llamaba en esa época, y sacábamos algo ahí, pero... El manual. Sí, porque no había. Yo cuando empecé a vender así, me compraba un cuaderno de 24 hojas y un lápiz. Conocí cuando empecé a trabajar la lapicera 303, que se llamaba en esa época, me la pude comprar y algo como... La famosa impresionante, 303. Pero qué sé yo, ni bolso ni nada. En esa época en la mano llevábamos. No había, no teníamos. ¿Y qué soñabas vos en ese momento para tu
proyecto de vida o tenías algún proyecto de vida, tenías algún sueño a alcanzar en esa época, cuando ya trabajabas en esta verdulería? Sí, 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 yo lo primero que quería hacer era no por mis padres, salir del barrio, digamos, salir del barro porque era algo ¿Del barrio o del barro? de las dos cosas, digamos, porque no por la gente, sino porque yo no quería estar así, porque veía lo que era todo igual, no se salía de ahí. Habían pasado, yo ya tenía 16, 17 años y era lo mismo, y yo no volvía de Morón y era como que era, no sé, esperaba dormirme y después irme a trabajar, que estaba contento con eso. ¿A dónde querías ir a vivir? ¿Dónde te hubiera gustado No, tener? salir de ese lugar e irme al lugar en asfalto y del proyecto de comprarme yo mis cosas y después, bueno, después armar una familia y que después lo logré, bueno. Bien, bien, bien. ¿Cómo fue la entrada al servicio militar? En esa época se hacía la conscripción y se hacía por sorteo y todos nos juntamos los muchachos en la esquina. Ya había pasado la experiencia del anteaño con mi hermano. Mi hermano hoy tiene 64 años, Miguel, y él iba y venía porque fueron 5 veces y le firmaron la libreta, o sea, nunca hizo la colimba. Y de los 5 varones, el único que la hice fui yo. A mí me tocó un número re alto y bueno, me entero por la radio, así, en esa época se escuchaba en la radio y por los números de documentos, saltaban ahí quienes estaban. Y bueno, listo. Pero yo estaba contento porque quería salir de ahí, ¿no? Porque tenía muchas ganas, muchos proyectos de hacer la colimba. Hablábamos con los muchachos y o sea, no sé qué se iba a aprender ahí, pero bueno. ¿Y te tocó Marina? Me tocó infantería de marina, sí. Ujú. Y bueno, nunca cumplimos los 18 con los amigos ahí, nunca cumpleaños, nada. Pero bueno. De tu generación, ¿fuiste el único de tus amigos, fuiste el único que le tocó hacer ese año la colimba o fueron más? No, de ahí del barrio éramos, de las Dos Manzanas, en la esquina sí estaba César Agüero, un compañero que hizo el servicio militar conmigo allá. No pudo ir a Malvina él, era cocinero, pero bueno. Y después, a otra cuadra, estuvo otro que iba, se llamaba Jorge, digo se llamaba porque falleció en Malvina. No hicimos juntos porque él estaba en el BIN 5, estaba más en el sur. Pero una vez cuando veníamos así nos juntamos en Rafael Castillo y charlamos las pocas veces que veníamos, fue una sola vez en el año. Pero íbamos al colegio, fuimos al colegio juntos, en San Francisco, así. La hermana de él iba con mi hermana. Pero bueno, cuando volvimos a Malvinas, él había fallecido, me enteré. Cuando te enterás que es Marina, ¿tenés alguna reacción en especial? ¿Se sabía que la Marina duraba más que otras fuerzas? Sí, 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 tenía otros compañeros que eran mayores que yo, de ahí del barrio, amigos, que había hecho Marina. Y me dice, por ahí te toca lejos, se hace de 14 meses. Y dice, igual te hacemos menos, porque mis primos también que habían hecho, eran más grandes que yo. Antes se hacía 2 años, me decían. Y entraban a los 20 años, algo así. ¿Dónde te toca hacer la instrucción? Bueno, a mí me llevan vamos todos ahí en San Martín. En San Martín es el distrito militar. Sí. Desde ahí nos llevan a Parque Pereira, creo que es en La Plata. Tuvimos algo de 45 días ahí. Y después recién de ahí nos dejan ir 2 o 3 días a casa y de ahí partimos rumbo a la base naval Puerto Belgrano. ¿Y cómo se llamaba la unidad militar donde tuviste que hacer el resto del servicio militar? Era en la FAPA, era una fuerza de apoyos anfibios de toda infantería de marina, en la base naval Puerto Belgrano.
En el Fuerzas día, un de... batallón antiaéreo, perdón. O sea, estabas en el batallón antiaéreo, Sí, estamos en la Marina y estabas sí, en esas fuerzas de apoyo anfibio. sí, Ahí te tocó, sí, exactamente en ese sector. sí, sí, que había varios batallones había. Ujú. Había un batallón de seguridad, había un batallón de comunicaciones, otro de cañones, algo así. Nosotros éramos antiaéreos. ¿Podés contar un poco qué es el rol que vos tenías o que te enseñaban, qué rol de combate? Mira, ahí en las instrucciones que hacíamos ahí, que habremos tirado a veces en el polígono, las instrucciones a nosotros, los conscriptos, varias veces tiraban en el polígono y después cómo se desarmaba un arma, muy pocas veces y nada más, no había. O sea que no te tocaba asistir una batería antiaérea No, directamente. no, no, esos manejaban los que tenían personales de cuadro, Claro, nosotros no. perfecto. ¿Y cuánto duró la instrucción? 45 días duró primero En Pereira. en Pereira, claro, que ahí hacíamos combate, nos metíamos en el barro y todo, en las zanjas, así, y trayendo prisioneros, que éramos entre nosotros mismos. Y una vez que tuvimos una base naval Puerto Belgrano, cambió la historia, o sea, ya ahí nos daban de comer, ya estábamos mejor, digamos, en un momento. Volviendo para atrás estábamos mejor porque las instrucciones eran terribles. Claro. Dijiste, ¿en dónde está el batallón? En la base naval Puerto Belgrano, en la FAPA. Muy bien. FAPA se llama así. ¿Y tenías francos? ¿Cuánto duró desde que entraste hasta que pudiste volver a tu casa? A nosotros nos daban franco los viernes y teníamos que volver los domingos, pero como estábamos en Bahía Blanca, andábamos dando vueltas ahí nomás en las plazas. Claro. Nos quedábamos por ahí, y a veces no salíamos, nos quedábamos. Y después veníamos a la noche y nos íbamos a dormir a comer ahí, pues, si no teníamos un mango, digamos. Así que la mayoría hacíamos así. Hasta que después de un día sí nos dieron, imagínate que eran 4, 5, 6 meses. Nos dieron franco largo, digamos, 10 días, sí. O sea que no había mucho. Entraste en abril del 81. El 4, creo que, si no me equivoco, el 4 de abril del 81 entré, sí. Ujú. ¿Y cuál hubiera sido la fecha que te tocaba irte si no pasaba lo de Malvinas? Y en junio, En junio, 14 meses. claro, 14 meses, sí. Bueno, ¿y cómo te enterás de que se toman las islas, se recuperan las Islas Malvinas? ¿Cómo llega esa noticia a tu batallón? Eh, Nosotros después de resumido tiempo ahí, un mes antes creo que nos mandan a Comandante Espora a hacer un ejercicio y nos visten de combate, todo. Eso es un mes antes creo que era. Pero nosotros decíamos que eran las últimas instrucciones porque ya como no iban a venir, nos daban de baja, pensábamos eso, que ya era. Capaz que ya era para eso, ¿no? Nosotros nos enteramos, creo que fue un domingo a la mañana, nos despiertan 5 de la mañana, no sé, de la mañana, algo así. Y nos dicen el mismo 2 de abril que se toma las Malvinas. Y nosotros nos mirábamos concentrados. ¿Y qué? Malvinas, ¿no? Y bueno, después con el correr del tiempo, ahí que nos van alistando, nos empiezan a dar más cargadores, ya nos envisten de combate y bueno, que vamos a ir hasta allá a las Malvinas. Y bueno, empiezan los movimientos, empezamos a ver todo movimiento de todos, los antiaéreos nuestros, de los soldados, la clase 63 que ya también la estaban equipando, recién habían venido hace poquito, la primera tanda. Nosotros éramos la segunda tanda, que la que estaba, la primera tanda ya se había ido, porque eras por tanda, y la cuarta tanda que eran cordobeses. Nosotros la segunda éramos de Buenos Aires y del Chaco. Todo esto en Comandante Espora. No, en la base naval Puerto Belgrano, Comandante Espora, donde se hacían, hicimos el simulacro eso de tirarle a un avión y nosotros, o sea, los que montaban los cañones, unos cañones hispano-suizas de 30 milímetros creo que. Ajá. ¿Cuándo les toca partir para Malvinas?
Bueno, después de eso, del 2 de abril, estábamos todos los días, digamos, corriendo de un lado para otro, que eso, hasta que eh, llega el 10 de abril llegamos a Malvinas. Una parte, porque éramos varios, creo que se fueron, no sé si en 4 o 5 vuelos, no sé si era el mismo día, pero yo llegué con otros compañeros el 10. José, ¿pudiste avisar a tu familia que te ibas? ¿Se pudieron enterar? ¿Llamar por teléfono? ¿Cómo manejaste eso? La noticia de me voy a Malvinas. Bueno, primero que en Rafael Castillo nosotros teléfono no había solamente que se manejaban con la moneda en la estación de Rafael Castillo. Yo había ido a mi casa en la primera fiesta del 81, o sea, diciembre ya para casi el 82. Una fiesta la pasé en mi casa. Y de ahí no volví más a mi casa. O sea que enero, febrero, marzo, abril me llevan y yo no había vuelto. Por carta, que nos escribíamos, mi hermana me escribía, yo le escribía, y hasta que, bueno, fue le conté que inclusive había recibido una carta que mi mamá me escribió el 1 de abril. Y yo no la pude leer. Me la dieron cuando regresé de Malvinas, pero en su momento no había cómo avisar, así que cuando llegué a Malvinas nos dieron para escribir y ahí se enteraron de que los que yo le había escrito, se enteraron de que yo estaba en Malvinas, pero tampoco entendían muy bien lo que era Malvinas. Mis padres no tenían, o sea, mi mamá tenía 3er grado y mi papá 1er grado, analfabeto, no había comunicación. Sí, nos habías mostrado antes la carta de tu mamá, que no la pudiste leer sino hasta la vuelta. Exactamente. O sea, estaba ahí en Puerto Belgrano la carta. Sí, habían quedado de una carta de ella y de mi tío, sí. ¿Cómo es el traslado? ¿A dónde van? ¿Desde dónde parten? El traslado de la base naval Puerto Belgrano nos lleva a Comandante Espora, ahí nos suben a un Hércules. En ese Hércules ahí subieron vehículos, no sé si eran Land Rover, y transportaban los cañones, algunos cañones, y después íbamos parados un par de soldados. Lo que yo no recuerdo muy bien es si llegamos a Río Grande o fue un vuelo directo, porque como ya está todo cargado, no me acuerdo muy bien si era así. Algunos, y no, dice que fuimos a Río Grande, bueno, pero algunos fueron en un avión que no cargaban cañones y no cargaban vehículos. Así que de esa forma llegamos a Malvinas. Recuerdo que era de noche. La sorpresa fue de que cuando bajamos ahí era un viento terrible y un frío infernal, así que era terrible eso. Pero bueno, el cuerpo recién entraba en eso. ¿Cómo era el clima entre ustedes, soldados, ¿no? ¿Qué decían? ¿A dónde vamos? ¿Cómo se vivía esto de ir a una guerra entre ustedes? Los soldados, me refiero. Sí. Lo primero que charlábamos, viste, qué frío, que esto, que el otro, pero no entendíamos. Y aparte de algunos cabos decían, no, estamos a estar un tiempito acá, después ya nos vamos, que esto, que el otro, no va a pasar nada. Y otros, no. Otros oficiales, otros estaban muy serios, que tenían familia, nosotros los veíamos muy serios. Y entonces nosotros empezamos a hacer la que hacían los pibes de 19, 18, 19 años. Nos cagamos de risa. Cuando empezamos, estábamos todo el tiempo ahí, tratábamos de pasarla y cantábamos canciones. No nos podíamos ir de ahí tampoco. Así Claro. que... Entonces llegan de noche y ¿dónde paran? ¿Arman carpas? ¿Van a un hangar? ¿Dónde pasan la primera noche? La primera noche nosotros estábamos en el aeropuerto, y ahí caminamos, creo que hay entre 5 y 6 kilómetros a Puerto Argentino, y en la mitad, en la bahía, había un barco anclado, un barco viejo, y al costado, no me acuerdo qué era lo que había, si era un búnker, algo, pero que una parte de eso nos quedamos ahí. Y me acuerdo que, bueno, ahí pasamos un tiempo ahí porque hacíamos guardia, todo, hasta que después nos llevaron a Puerto Argentino. Tuvimos unos días, me parece, ahí.
en ese búnker, Sí, sí, en sí. ese Sí, lugar. dormíamos así en el piso. Nosotros teníamos las bolsas de dormir y dormíamos ahí. Sin carpa. No, no, no teníamos carpa. O sea, a la noche pelada, así, Sí, sí, sí. haciendo vivac, digamos. No, no, sí, anoche pelado. ¿De ahí a dónde los trasladan una vez que se van de ese lugar? Una vez que nos trasladan, como nosotros éramos antiaéreo, logran, creo que en todo puerto argentino, se ponen los antiaéreos y van sacando soldados, hasta que los que vamos quedando nos vamos al pueblo. Nos asignan una parte, estaba cerca de un colegio, me acuerdo que dormíamos en un colegio que era piso de madera, y en esa cuadra se cortó y creo que se hizo el Teatro Operaciones. Y ahí se cortaba, bueno, nosotros hacíamos guardia ahí y salíamos a la noche, nos tocaban a veces hacer guardias, porque teníamos de custodia a los Kelper. Teníamos que dejar que no les pase nada y que no se arme nada y bueno. Y O sea, como una especie de policía militar, ¿eran algo ustedes? así, sí, algo así. Y después si había disturbios, todas esas cosas, días por medio, teníamos que salir, no todos los días, de distintos. Y los que no se salían de ahí, hacíamos guardia en esos 100 metros. O sea, había como digamos, se había acercado ahí en Puerto Argentino como un perímetro para lo que fueran, digamos, donde se comandaban las operaciones. Exactamente. Y ustedes tenían que salir a hacer como patrullaje en la ciudad. Sí. Armados, que con un jeep, caminando. No, caminando. Uh-huh. A veces por ahí hacíamos un jeep. Y después, bueno, hasta antes de los primeros combates nosotros nos sacaban para todos lados. Yo anduve por todos lados, en el aeropuerto descargando armamentos, en el puerto también descargando comestibles. De todo eso anduve varias veces así, andamos por diferentes lugares. ¿Cómo te impresionó esa ciudad cuando te tocó estar ahí caminando, patrullando? Contanos un poco de Puerto Argentino, cómo se veía. ¿Se parecía a algún lugar de Argentina? ¿Cómo lo puedes describir a alguien que no fue nunca? No, mirá, primero que no se veían árboles, nos tocó en junio, hacía frío, mucho viento, a veces estábamos de guardia y había neblina, no se veía. Y era algo así, qué horrible este lugar, así, no sé, ¿qué hacemos acá? Pero sí, pasaba el tiempo y lo único que me gustaba a veces cuando había un pequeño sol era el atardecer, el amanecer, eso de ver la luna, el sol, esas cosas sí, era impresionante ver cuando caía allá al fondo en el horizonte, era muy lindo, pero después no. Uh-huh. En ese tiempo que estuviste en la ciudad, ¿pudiste contactar a los Kelpers? ¿Pudiste tener algún diálogo, alguna interacción con alguien, algún vecino de ahí? En un momento con otros concretos que más o menos entendía que tenían secundaria, entendían algo de inglés un poquito, pudimos entablar conversación con una vecina de ahí, no me acuerdo el nombre, y había un nene, y creo que tenían plantaciones de verdura o algo así, batata, o no sé. Y esa señora sí nos quería hablar, y yo estaba con nosotros. Inclusive a mí me ha ofrecido una noche también pizza, así, un día yo se le recibí, un chocolate, que ahí tengo el recuerdo del sobrecito de ese chocolate. Es el único contacto que tuve así, digamos. O sea, guardaste el envoltorio del chocolate y llegó hasta acá. Sí, lo tengo. El Aero de esa época. Sí, lo tengo acá. Sí, le vamos a sacar una foto, ¿eh? Bueno. Claro. ¿Tenían alguna orden de no hablar con los Kelpers? ¿Tenían algún tipo de prohibición de contactarse con ellos? Sí, teníamos orden, simplemente y también los teníamos que cuidar también. Y ellos no salían tampoco, casi muy pocos salían, salvo a comprar algo, pero nosotros no podíamos tener mucho contacto.
Una vez que, una vez que estuviste ahí y en la ciudad y también te mandaron a hacer al aeropuerto, a bajar cargamentos y todo eso, ¿vos sentías que, vos sentías que la guerra era algo, digamos, tranquilo o cuándo sentiste que eso se puso difícil? Ahí no, nosotros nos entrábamos a reír y todo, porque justo los 5 compañeros que estamos ahí, que hoy en día nos vemos todavía, siempre nos veíamos, tratábamos habíamos visto en esa época las películas de combate y había escuchado las bombas, entonces no pasaba nada todavía, entonces nosotros tratábamos de pasar lo mejor posible, aparte de estar en ese lugar que veíamos cada vez más soldados, y pasaban y se iban. Y no tomábamos conciencia hasta que llegó el 1 de mayo. ¿Qué pasó el 1 de mayo? ¿Cómo se vivió? Y nos despertamos con un bombardeo terrible. Y al poquito tiempo nos enteramos del primer caído nuestro en el aeropuerto. Quedó enterrado con la tierra con una bomba. Y ahí empezó el miedo. Y desde los 5 nos empezaron a distribuir por ahí, quedé yo solo con otro, mis otros 4 compañeros fueron distribuidos por otros lados. Y sí, ahí empezás a acordarte de tu familia, y especialmente yo que no había visto de la fiesta a ninguno de mi familia. O sea que bueno, ahí vemos que empezó terrible el combate. Y escuchamos los aviones, todo, y bueno. Y al otro día fue terrible también, muy terrible. Cuando murió este compañero de ustedes, ¿dónde estabas vos? Yo estaba en el pueblo. En el pueblo. Sí, él murió en el aeropuerto. Ahí me atacaron la primera. Cuando bombardeaban la pista. Sí, sí. ¿Y empezaba a haber destinos más temidos que otros? O quiero decir, supongamos los que estaban en el pueblo, ¿pensaban que iban a bombardear el pueblo los británicos o no? ¿O se veía como un lugar que nunca se iba a bombardear? Nosotros no sabíamos muy bien los concretos, no había una información, salvo que hablamos entre nosotros nada más de movimiento y todo era secreto, Claro. No entendíamos nada nosotros. Nos ponían en un lugar y nosotros teníamos que estar ahí, nada más, no entendíamos. Claro, claro. Contanos el otro día, vos dijiste que después del 1 de mayo siguieron los bombardeos. Bueno, y al otro día es el 2 de mayo, el hundimiento del Belgrano. Nosotros nos enteramos con otros compañeros porque en esa época las informaciones, hay algunos que habían llevado unas radios chiquitas, no me acuerdo, no me sé si era Pica, algo así creo que se llamaba, Pica. Spica. Sí. Y encendían la radio y ahí nos enteramos de que lo habían hundido el Belgrano y que había muchos muertos. Y así, de que enterarnos de eso, empezaron el cañoneo que pasaban por arriba de nosotros, del pueblo, y caían del sur a norte, y cada vez era más intenso la noche. Y ahí cada vez te preocupabas más, y bueno, ya nos dormías y era totalmente distinto, ya ahí estaba cambiando toda la cosa. ¿Todavía seguías durmiendo en ese colegio? Sí, éramos, no sé si 15 o 20 que dormíamos ahí. O sea, durante toda la guerra te tocó dormir en ese colegio. Sí, sí. ¿Te acordás el nombre? No, nunca volví, la verdad que no sé. Está bien. Bueno, estaba, digamos, ahí en el pueblo. Sí. ¿Cómo se veían los combates aéreos? ¿Qué imágenes te quedan? Colores, sonidos, no sé, silbidos de proyectiles. Contanos un poco lo que se escucha, huele, lo que se siente. Sí, lo que quedó, por ejemplo, de los cañoneos, que escuchaba un silbido y pasaba de largo, y después de cuando ya sabíamos que iba una alerta o algo y venían los aviones, se escuchaba, ya vos sabías que venía un avión.
ya tenías el sonido en el oído. Y antes nos tirábamos cuerpo a tierra, pero cuando pasó el tiempo ya nosotros ya no nos dábamos bolilla a eso. Y igual pasaban para el lado de las montañas. Las bombas, ¿viste? ¿Y cómo era el clima en Puerto Argentino después de eso? ¿Se veía mucho movimiento de tropas? ¿Había incertidumbre? ¿Había mucho, digamos, tropas que van, tropas que vienen? ¿A ustedes en algún momento se les dijo, bueno, ahora nos vamos a ir para otro lado? ¿O para ustedes siempre estaba claro que estaban ahí en el pueblo? No, una parte nos dijeron que estábamos claros de que nosotros íbamos a estar custodiando lo que es la parte del pueblo, una parte nuestra, pero cada 2 por 3 nos sacaban a uno, sacaban al otro, qué sé yo, lo llevaban hacia diferentes posiciones. Y bueno, y a mí me tocó quedarme ahí. En esas idas de que íbamos al aeropuerto o al puerto, el clima el clima, digamos, de combate era, digamos, era ir y venir tropas continuamente, porque seguían llegando, no llegaron los 11.000 y pico que estábamos ahí, en un solo día, llegaron en varios días y se veían los movimientos, así que pasaban. Mientras tanto, ¿ustedes tenían tiempo para no sé, hacer algo distinto que estar pensando en la guerra? ¿Tenían tiempo para, no sé, jugar a las cartas, cantar, leer, escribir? Por ahí podíamos escribir, leer no teníamos nada para leer, simplemente el diario, que era lo que te decían, lo mismo que decían que vamos ganando. Por ahí nos traían un diario y leíamos eso, pero no era mucho el tiempo que teníamos tampoco, porque teníamos continuamente estar de guardia, si bien no tirábamos ni nada, porque sí, cuando venían los aviones tiraban, pero los cabos, los que tenían, los que manejaban los misiles, digamos. ¿Qué fue lo más cercano que te tocó de estar en alguna situación difícil? ¿O cuál es la situación más difícil que te acordás que te tocó vivir? La que me tocó vivir, que fue la experiencia, fue el 12 de junio. El 11 de junio, a nosotros a las tarde, porque allá a las 7, 8 ya era de noche, nos sacan de ahí, a varios conscriptos de ahí, y nos llevan, todo secreto era, nos llevan a un lugar donde estaba algo camuflado, y nos llevan para hacer custodia. Y después nosotros nos enteramos cuando se va a instalar que salimos entre el pueblo y el aeropuerto, era del lanzamiento del misil SOSEP. Que ya venían, o sea, después me entero yo, cuando me ponemos a leer, que era el misil SOSEP, de la cual se le dio el 12 de junio a la Clark Morgan. Pensar, o sea, yo pensé después de dónde había estado y qué es lo que me podía haber pasado, nunca ahí me imaginé nada. O sea, sí el miedo, digamos, de que, ¿a dónde estamos nosotros ahí? Nos tiran una bomba y punto, pero cuando sale el misil, nos abrazamos con algunos compañeros, los oficiales entre ellos, porque se vio el resplandor del buque ese, y nosotros pensábamos nosotros mismos ahí que habíamos vengado al Belgrano, y que si bien murieron ahí, acá iban a morir también gente. No sé cuántos murieron, sé que hubo heridos, pero que esa fragata, toda la noche que nos tenían locos, ya no estaba más, por lo menos, en ese momento. Eso fue una mezcla de alegría y tristeza, porque después no había otro misil, no había nada. O sea, podían poner otro barco ellos a tirar. Claro. Ya era el 12 de junio. 12 de junio. Y entonces los trasladan así como en secreto, una misión secreta, y ustedes aportan seguridad a ese dispositivo. Sí, Ustedes sí, tenían sí. como que custodiar que ese dispositivo no estuviera podría haber comandos tal vez, pero ustedes lo cuidaban y ven cómo sale el Exocet.
Sí, 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 nosotros estábamos ahí, cómo armaban la rampa, todo, nosotros mirábamos todo, no teníamos acceso a ninguna información de A ver, nada. describinos un poco cómo era eso. Si bien hay fotos, pero quiero saber qué es lo que vos veías. ¿Cómo era eso de la rampa? La rampa, bueno, era un camión primero que llevaba el misil y no sé si tenía, no sé, como media cuadra, no sé si capaz que yo estoy exagerando por ahí o menos. Eran como una rampa que habían inventado ellos, nosotros no la entendíamos nada, no entendemos esas cosas en ese momento. Yo lo que vi la foto y lo que vi en ese momento de ahí, era todo de noche. Sí. O sea que no teníamos eso, ni siquiera el misil, lo veíamos algo, guau, qué grande esto, pero no entendíamos los concretos que estábamos ahí, al menos yo estábamos con Maquieira y y no es que estábamos encima y nosotros teníamos que hacer guardia hacia los costados, todo, y no teníamos muy en claro. Ujú. Después les dieron la orden de abandonar el lugar rápido, ¿no? Eso me habías contado en otro momento. Sí, sí, después nos dieron la orden de volver, porque no había más nada para hacer ahí en ese lugar, si, o sea, encima nos podían descubrir y bueno, no contar el cuento como se dice después. Claro. O sea, el fogonazo era importante, supongo yo, ¿no? Sí, 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 fue terrible en el sentido cuando nos dicen de que nosotros nos quedamos con algunos concretos así alrededor, nos quedamos todos juntos con el fusil y cuando sale el misil era como algo rojo que parecía que nos tocaba a nosotros y bueno, ya cuando lo vemos nosotros miramos así y miramos, no sé si era un generador o algo que se veía y que iba al ras del agua. Y en segundos así se ve el estruendo en el mar y le dimos, bueno, y en su momento es el capitán Pérez, bueno, el teniente Rodríguez, que era nuestro, Edgardo Rodríguez era nuestro, había otros cabos, no sé si Gallego, y no me puedo acordar muy bien. Bueno, se abrazaban entre todos ahí, y nosotros también por la alegría que teníamos. Pero después no había otro. Creo que un misil anterior fue fallido, el día anterior, que no había salido tampoco, o salió y no se perdió. Pero a vos justo te tocó estar presente en el momento que se tiró el misil que pegó en el Glamorgan. Sí. Justo estuviste en el tiro exitoso. Sí, sí, gracias a Dios estuve en ese lugar, sí, sí, estuve ahí. Y digamos, si todo era secreto y después con el tiempo vos te vas enterando de todo lo que realmente ocurrió, ¿sí? Estos diarios que nos trajiste de la instalación, de tiro, berreta, todo eso surgió con el tiempo. En el momento era una operación secreta. Sí, Perfecto. pasaron muchos años, o sea, yo lo tenía en mi memoria guardado, lo tenía ahí, y como nosotros cuando, bueno, ya me iba a ir más para atrás, más adelante digo, pero cuando volvimos y todo, nosotros nos hicieron firmar y no podíamos decir nada, aparte de ese secreto. Me estoy volviendo mucho más adelante ahora, No pero importa, bueno. vamos, volvemos, vamos a encontrar. Me entero así, un compañero Sergio Leal, de Merlo también, se pone a leer y me dice, mirá, acá está, salió y dice lo que vos estabas contando. Y wow, y ahí me puse a leer un poco más y ahí nos enteramos el secreto de cuál era. Digo, wow, era lo que estaba camuflado, y ahí fuimos. Y después decía, capaz que yo no podía estar hoy acá, porque si nos descubrían ahí, nos tiraban una bomba y digo, chao, desaparecíamos los que estábamos ahí, porque era tal cual. Y no tuvimos la suerte de volver, así que, pero yo me enteré recién ahí, pero pasaron, no sé si más de 20 años. 20 años que este compañero Leal te cuenta esta noticia Sí. y te dice, acá estuviste vos o acá estuvimos. No, él estuvo, él era de ejército. Ah, él no estaba. No, era de otro. Él reconoce que vos estuviste porque vos le contabas algo. Yo le contaba, o sea, nos contamos cada uno ahí y un día empieza a leer y él me dice, mirá, vos sabés que acá está lo que vos decías, dice, donde vos estuviste, mirá acá, leerlo más. Y era todo, ¿cómo se llamaba? Porque yo no entendía, misil 38 AM, una rampa, no entendía nada. Yo cuando me baja quería irme a mi casa y nada más. Claro, No entendía nada de eso. claro, los tecnicismos son. Exactamente. Bueno, vamos a volver, vamos y venimos.
Vamos a volver a la parte que contabas que cuando llegaron al continente, eh, contaste que no sé, se les indicó que no podían contar qué habían hecho, ¿no? Contá un poquito Sí. eso para que cerremos la historia esta del Exocet. Claro, cuando volvemos nosotros estamos prisioneros, el 14 entregamos las armas, nos quedamos hasta entre el 20 y el 21. Salimos de ahí en una barcaza de ellos y hasta no sé cuánto navegamos, hasta que estaba el de la Cruz Roja, el almirante Irizar, de ahí nos llevan a Río Grande, creo. Ahí nos esperaba la gente. Bueno, de ahí de Río Grande a Comandante Espora. Cuando llegamos a Comandante Espora, vamos a unos camiones de noche, todo oscuro, y ahí empieza otra historia, porque cuando vamos a la base no hay familiares, nada. Pero sí los familiares de un compañero, de Pedro Guevara, que los vimos antes de meternos a la base naval Puerto Belgrano, porque ellos habían estado, y estaban los padres de Guevara, la mamá de Miguel, Miguel de Palma, y bueno, nos vieron un ratito, pudimos verlo a ellos y gracias a ellos mi familia, después con el tiempo le indiqué dónde vivíais y mis padres se enteraron, y mi familia se enteraron que yo ya estaba de vuelta porque no sabían nada de eso. Pero estábamos todos muy oscuros, todo eso. Llegaron de noche, seguían en secreto, digamos. Todos seguíamos en secreto. Ahí nos hacen formar, nos hacen dónde estamos en cada posición cada uno, qué es lo que habíamos hecho y que firmábamos un papel que no se podía hablar nada de todo eso. Y así pasaron como 10 años. 10 años. O sea que el lanzamiento de este Exocet fue ya en junio. Fue una de las últimas operaciones que se hicieron. 2 días después venía ya el alto al fuego y la rendición. ¿Cómo te toca vivir esa última etapa? La última etapa fue muy terrible para algunos que estábamos ahí, en el sentido de que creo que el 13 nos preparan y nos dicen que nosotros teníamos que ir del lado de que venían los ingleses por el lado de la casa del gobernador, que teníamos que ir como fuerza de apoyo, posiblemente que alistemos las armas y todo, y bueno, que posiblemente los que estábamos ahí nos iban a llevar. La angustia era de que era insoportable el cañoneo, los aviones y que ya estaban y yo pensaba en mi familia, o sea, yo creo que todos lagrimeábamos, llorábamos en el sentido porque teníamos una mezcla de bronca y por qué no vamos directamente y abrimos fuego o nos matan o matamos y se termina todo esto porque es insoportable. Esa angustia era terrible, que me quedó muchos años metida esa. Claro. Cuando ya es la noticia de la rendición, ¿dónde estás? ¿En qué lugar estás exactamente? En un momento nosotros teníamos unos lanzamisiles, creo que se llaman Tiger-Kar, creo que eran. ¿Perdón, cómo se llama? Tiger-Kar creo que eran. Eran tenían 3 misiles así, que se movían para un lado. Creo que ese ha logrado batir a un avión. Eso lo manejaban los oficiales, cabo principal o suboficiales, algo así. Y nos mandaban a romper eso, a desarmar. Ajá. Teníamos que desarmarse, después bajábamos al pueblo de nuevo, hasta que llegó el 14 a la mañana. Y bueno, estábamos con las armas, hasta que empezaron a venir, veíamos que empezaron a bajar todos los soldados que venían del otro lado y ya veíamos ingleses. No hacen caminar, vamos con las armas todavía hasta el aeropuerto. Hasta que ahí estamos con las armas todavía nosotros. Hasta que después de un tiempito nos dejan ahí y entregamos las armas. Y después, bueno, a dormir a la intemperie. Hemos conseguido bolsas de dormir,
Y desde ahí del 14 hasta el 20, 21 que salimos de ahí. Entre el 14 y el 20, estando prisioneros, yo cumplo los 20 años. Yo cumplo año el 17 de junio. Y pudimos lograr con mis compañeros, después de todo ese desastre, esa matanza, que nosotros habíamos perdido 2 compañeros, y la alegría de cuando por lo menos los 5 que habíamos ido, digamos, los 5 amigos, volvimos los 5. Y bueno, así como pudimos festejamos. La aeronáutica tenía unas raciones que tenían unos chocolates que eran como botellitas y tenían como whisky. Y bueno, le pedimos permiso en inglés, entre forma, de poder ver a los hangares y así, como se dice, reventarlo y sacar lo que había ahí para poder comer algo. Y bueno, ellos me acuerdo que querían los cigarrillos, querían. Había Marlboros y... ¿Quién son ellos? Los ingleses. Ah, querían que les Sí, trajeran a porque ustedes. nos trataban a nosotros, después una vez que estamos prisioneros, ahí bien, digamos, en ese sentido, ¿no? Ellos eran profesionales, ¿no? Y bueno, hacíamos el cambiazo, a veces le damos el Marlboro y nosotros íbamos y traíamos las raciones y bueno, pudimos festejar hacía media mi cumpleaños ahí, los 20 años cumplí. Los 20 años, el 17 de junio de 1982. Sí. Ahí te toca. Vos me mostraste 2 fotos. ¿Los 5 amigos son los 5 amigos que están en esas 2 fotos que me mostraste? Sí. ¿Los que compartieron con vos ese cumpleaños? Sí. En realidad, los 5 hicimos toda la colimba, todo Malvinas, y hasta la actualidad nos seguimos viendo. Bueno, eso es un privilegio. Sí. Es un privilegio que no todos tienen. Esas 2 fotos que nos mostraste van a quedar guardadas. Ahora, en una de las 2 fotos, en la foto, digamos, la posguerra, uno de tus compañeros tiene mutilados las piernas. Qué duro, ¿no? Esa historia. Es duro para la familia, para él. Es Alberto Oliva. Si bien fue después de la guerra esto, se le hizo una enfermedad y bueno, y así sigue luchando, quiere seguir viviendo. Y bueno, últimamente nosotros el sábado nos juntamos en San Fernando en una jornada y cada vez que podemos en algunos lugares los llevamos. Nos juntamos una vez por mes, algunos del batallón. Hace poco, no siempre voy, pero nos juntamos a comer y a charlar y a revivir momentos. José, ¿vos pensás que te quedó, bueno, primero te lo pregunto a vos, ¿no? Pero ¿alguna secuela, alguna marca de todo ese sufrimiento te quedó después de la guerra? ¿En tu cuerpo, en tu forma de ser? Bueno, cuando vuelvo de Malvinas y que el 4 nos dan de baja, yo en el 83 formo familia con Susana, de la cual tengo 3 hijos, Sergio, Ariel y Diego, y tengo 5 nietos. Mi vida a partir de ahí, gracias a Dios, cuando vinimos allá pude entrar a trabajar en el Correo Argentino, en el Correo en ese momento, que era Correo Oficial, creo que era, del 82. En el mismo 82, cuando yo llegué a mi casa, te cuento la anécdota de que nosotros esos 3, 4 meses nos juntaron un sueldito. Cuando pude venir, llegué a Rafael Castillo. El corazón me latía porque de la estación de Rafael Castillo a mi casa había más o menos entre 13 y 14, 15 cuadras. Y el cumpleaños de mi mamá había sido el 10 de junio. Entonces con esos pesos que no me han dado, que yo llego ahí, le compré una torta chiquita y no llegaba el colectivo hasta 6. Así que me hice caminando, compré la tortita y no sé por qué era la desesperación de llegar a mi casa. Me latía el corazón, las piernas, parecía que iba corriendo. Y cuando voy llegando ahí, al lado de mi casa era un terreno baldío. Y lo primero que vi salir a mi abuela
y a mi hermana Mariela, la más chica, y bueno, fue una emoción muy linda, después de haber vivido todo eso, toda la guerra, hace mucho que no los veía y fue muy lindo estar con ellos. Pero el silencio fue total después, esa misma noche. Primero porque, bueno, me veían que estaban bien, qué sé yo, y ellos también tenían el silencio de preguntarme, tenían miedo. El problema fue al otro día. Mi papá me encontró tirado ahí al costado de la cama. Yo vivo, en ese momento, estamos cerca de la base aérea de Morón, o sea que imagínate cuando empiezo a escuchar los aviones, todo eso, era estar alerta y de tirarme, o sea, no lo quería hacer adelante de ellos, pero a veces salía, siempre estar alerta. En la casilla, veía la casilla que estaba media que se venía abajo. Mi papá sin trabajo. No tuve tiempo de pensar dónde estuve, así que al otro día me tuve que ir caminando hasta el mercado de Morón, que se llamaba, y pude hacer unas changas y bueno, volver ahí hasta, a veces caminando hasta ese lugar. Pero dentro de todo las cosas esas siempre conocí gente muy buena. Y mi compañero Alejandro Guevara me viene a buscar porque me dice, venite que había unos voluntarios para la patria, creo que se llamaba, y daban trabajo. Así que no, en esos momentos no esperaba nada yo porque no pensaba directamente de dónde iba a sacar algo de plata. No tenía un pantalón y una remera nada más. Una camperita así nomás, y bueno, aun pasando los días nos llevan a Capital, no me acuerdo en qué lugar era, con él, y bueno, nos anotan en todos los trabajos. Y tuve la suerte del 4 de septiembre, cumpleaños de mi hermano, del 82 ahí nomás, de entrar a trabajar al correo. Cuando entro a Enaedo, en el correo, me reciben gente maravillosa que hasta hoy, jubilados con 83 años, Cachito, nos juntamos. Él se jubiló hace 18 años y nos seguimos juntando. Me dieron esa calidez de ser humano y de trabajar con ellos. Así que desde ahí empecé a formar mi familia y a estar mucho mejor. Pero me costó muchos años. Ahora, dijiste esta asociación, agrupación que facilitaba la reinserción laboral o la inserción laboral de los veteranos, ¿cómo se llaman? Voluntarios por la Patria. Para la Patria, algo así creo. Ahí tengo creo que un sobre. ¿No? Ajá, ¿y era algo de qué? ¿De un partido político? ¿De alguna...? No, lo dice voluntarios para la Patria, y sí, y bueno, cada uno íbamos, exponíamos lo que teníamos y bueno, qué estudio y todas esas cosas, y conseguían trabajo para el Estado. Y la primera carta que me llegó fue para entrar al correo. O sea que a esta gente le tenés que agradecer haber entrado al correo. Sí, sí, creo que sí. Excelente. No, porque me parece importante conocer quiénes les facilitaron los medios a ustedes, ¿sí? Era importante documentar eso. Después, si tenés algún material sobre esos voluntarios, le sacamos una foto. Bueno. El resto de tus compañeros que volvieron, ¿cómo decís que volvieron? ¿Cómo los ves? ¿Algunos les pegó más, algunos les pegó menos la experiencia de la guerra? ¿Hablan de eso ustedes? Sí, después de 10 años nosotros nos empezamos a juntar. Fue muy difícil, empezamos a charlar con compañeros. Y yo tuve la suerte en el mismo correo de
de encontrarme con Daniel Barraza, que hoy es mi hermano, siempre mi hermano, otro veterano de guerra. Pero él ya, antes de ir a la Colima, ya estaba en el Correo. O sea que, y bueno, es un hermano. Y con él hablábamos. Como estábamos, hablamos ciertas cosas, siempre hablamos. Y bueno, nuestras familias crecieron juntos. Y después con los compañeros míos, no todos, digamos, algunos se dedicaron al alcohol, otros se suicidaron, otros tuvieron accidentes, y bueno. Y los del interior, por ejemplo, que nosotros teníamos los chaqueños y los cordobeses, pero más con los chaqueños nos juntábamos y también gente que no ha soportado. Con el tiempo nos fuimos enterando, no es que me enteré ahí. Y el salvarnos entre nosotros, nos empezamos a juntar en Merlo en el 88, 87, 88, que empezamos a armar los grupos y así nos fuimos conociendo con otros y bueno, con Alfonsín las pasamos mal. Tuvimos la suerte de que empezaron a estudiar, veteranos que tenían secundaria, empezaron a estudiar como abogacía, otros entraron en la parte política y nosotros que empezamos a reunirnos y a ver si podíamos conseguir una pensión, que fue con Menem. Una pensión honorífica, eran 2 mangos, pero ahí se empezó, que no nos dieron, no nos regalaron nada. Hasta ahora siempre la lucha es nuestra. Si no hacemos nada nosotros, no hay. Y lo terrible que era en ese momento de cobrar eso, nos metieron en una obra social y en la cual nos metieron, sin desmerecer a la gente grande de PAMI, nos metieron en PAMI. Yo igual tenía mi obra social de correo, pero tampoco era muy buena que digamos, pero teníamos una obra social. Hay muchos que no tenían obras sociales. Y el tema es cuando empezaron a nacer nuestros hijos. PAMI no tenía en ese momento, era todo para adultos. O sea que era terrible. Pero bueno, de ahí empezó la lucha hasta hoy, que hemos conseguido, no nos han regalado nada, sino que cuando dicen nos dieron una pensión, la conseguimos la pensión. Claro. Claro, entrar, digamos, contenido por una asociación que le da contención a la tercera edad era chocante. PAMI. Sí. ¿Empezaste en alguna asociación de veteranos a concurrir o era simplemente ese grupo de 5 amigos? No, el primero había un centro de veteranos, estaban ahí. Tuve un par de años, después nosotros nos empezamos a juntar más con otro grupo que no estábamos de acuerdo y se formó en el 96, 97, por ahí. Se empezó a formar ese, que le ganamos las elecciones a los que estaban. Y es el Centro Veterano Unido de Merlo. ¿En qué cosas discrepaban los veteranos? ¿Había discusiones, distintas formas de pensar? ¿Qué es lo que se discutían? ¿En qué no estaban de acuerdo ustedes con los otros? Y nosotros no estábamos de acuerdo en muchas cosas que a veces nosotros queríamos hacer, digamos, salir de la rutina esa de estar en la parte política y de conseguir algo y también de ayudar a los demás, aparte de eso. De conseguir nosotros que, como Gustavo Bellido, siempre decía, primero lo que tenemos que conseguir es la salud. Y bueno, hay muchos que no entendían eso. Y era verdad, porque gracias a eso, en un momento de esa lucha que se dio, por ejemplo, se pudo conseguir la parte del lado psiquiátrico, psiquiatría, de la cual se armó a nivel en Buenos Aires y por el lado de zonas, y nosotros teníamos a Gustavo Bellido, que estaba con una psiquiatra, y en esta vez no me sale la palabra, él era un ayudante, pero tiene otro nombre,
y de la cual nos daba una ayuda a nosotros. Porque si bien los psiquiatras éramos nosotros mismos nos contábamos, nosotros mismos llorábamos, nos quedábamos y no el lado de la familia, porque la familia no nos iba a entender. Los que nos entendíamos eran los veteranos mismos. Esa era la ansiedad de juntarnos cada vez más y alejarnos un poco también de la familia, si bien de nuestra esposa y nuestros hijos. Eso ha traído muchos problemas a algunos, pero era una necesidad que siempre está latente eso. A ver si entiendo, ustedes necesitaban contarse cosas que no podían contar en la familia. Eso es lo que me estás diciendo. Eso es lo que con este Gustavo Bellido. Es terapia lo que hacíamos. ¿Mm? Terapia. Terapia. Le llaman, nosotros contarnos decíamos. Pero Gustavo Bellido es un combatiente, es un veterano. Es un combatiente, es el presidente del Centro Veterano Unido de Merlo. En esa época, él no era presidente cuando empezamos, pero sí, después fue presidente, y sigue siendo, y él era para la parte de salud. Ajá. Lo que se buscaba con él era darle contención terapéutica a la parte psiquiátrica de salud de los veteranos. Exactamente. Esta fue la movida que hicieron ustedes. Sí. Bárbaro. ¿Cómo ves en la posguerra las películas, lo que se habló de la guerra de Malvinas? ¿Tenés alguna opinión sobre lo que se cuenta de la guerra de Malvinas después de la guerra? Después de la guerra, un par de años, primero soportar no en la esquina de los muchachos, los más grandes, o en los laburos de otros lugares, las cargadas, hoy le llaman otra cosa, pero las cargadas por eso perdimos la guerra con estos pibes. Y la primera película que me acuerdo haberla visto así nomás, y eran Los chicos de la guerra, algo así creo que se llamaba, no me atraían a nada. Pasando los años, lo que más me llegó, me tocó la película que cuenta la historia de él, ¿no? De cada soldado cuenta su historia, y de Esteban, que era la película Iluminado por el fuego. Esa sí que es la que me hizo llorar y es la que más cerca me llegó. Uh-huh. ¿Cómo sentís que la sociedad los recibió a ustedes? Por ahí, bueno, algunos te toman de una manera, otras de otra, pero ¿cómo sentís vos que te recibieron cuando llegaste? Yo cuando llegué al pueblo de Rafael Castillo, fue muy frío todo, no hubo como me cuentan otros compañeros que cortaron una cuadra y que lo estaban esperando todos los vecinos. A mí no me sucedió eso. No sé por qué, pero bueno. Sí, o será porque yo no me alejé, no fue una... Algunos vecinos sí me han saludado así, pero no es que me han esperado como me contaban otros, pero bueno, no sé. Claro. No. Después al otro día ya no pude nada, como te contaba hoy, tuve que salir. Claro, la necesidad laboral te hizo olvidarte un poco de todos estos temas, ¿no? Te puso en el presente. Dejarlo un poco al costado. Y ¿no? Claro, tenerlo ahí. Lo cual lo ayuda también un poco, ¿no? Sí. Me contabas que tu papá te vio al borde de la cama, o sea, en el piso. Sí. O sea, él no entendía nada, ¿no? ¿Qué reacción tuvo? No, dice que me vio ahí cuando me toca, y yo me levanto todo, y bueno, no, me río, y qué sé yo, paso. Pero no podía contarle nada. Claro. Y no, debe ser porque esto, porque lo otro, que se ve con el tiempo, no. Pero el estar, mi hermana, o sea, yo observaba así por el costado que me miraban. Y yo en un momento, cuando éramos mucho más grandes, ya a mis hermanas les he preguntado, y con mi mamá siempre ella una mirada y no había tantas palabras. Con una mirada se decía todo. No había tanta pregunta ni yo no hablaba. Y mi hermana me dice, nosotros teníamos miedo también de hablar, de preguntarte algo, te veíamos y... Esto que me contás, ¿cuándo fue? O sea, muchos años después de haber llegado.
¿En qué momento ellos se empiezan a sincerar de que tenían miedo de preguntarte algunas cosas? ¿Fue hace poco? ¿Fue hace mucho? Y no, esto habrá pasado así, había pasado ya como 30 años, creo. Sí, mucho, 30 mucho, años sí, sí. y te Que a mí decían eso. también, sí, Y te decían eso, que les da un poquito de miedo sí, preguntarte cosas. sí. De tu abuela hablaste, que era una persona importante en tu vida, ¿puede ser? Sí, mi abuela ¿Cómo lo Petrona. sintió tu abuela? Mi abuela Petrona, cuando ella me recibió, ella era la que cobraba una jubilación, ella era la que siempre tenía para nosotros de hacer unas empanadas con cualquier cosa, te inventabas algo. Y me acuerdo que ella tomaba una cerveza negra con naranja cruz en ese momento y nos hacía probar a nosotros. Ya teníamos 16, 17 años, nos probamos. Fumaba el chala, que se llamaba, se armaba unos Sí, cigarrillos. sí. Y siempre estaba alegre igual. Mira vos. No quería cocina y hacían el brasero, todo. Nosotros le íbamos juntar madrina y todo eso. Teníamos 70 y pico años y ya en el piso se sentaba y porque ella no sé si era, yo decía que era hija india, no sé, era como india. Era de Tucumán y de Montero. Una salud impresionante y en su mirada no hablaba mucho, porque te decía un montón de cosas. Y yo primero me daba bronca, porque me mandaba a hacer, decía qué mala, me mandaba a que vaya a lustrar, a trabajar, que esto, que lo otro. Pero yo, no sé, no tardó mucho y entendí el porqué. El por qué tenía que ir a trabajar, si no había otra. Y de chico, así que primero tenía bronca, después lo entendí. Pero en la colimba ella era, la abuela te está esperando, te está esperando con cosas que te va a hacer en pan casero, mate cocido. Y a veces nosotros en las charlas en los colegios decimos que se ha perdido mucho los valores. Y porque todos te hablan y muchos te preguntan cuánto mataste, cómo hiciste fusil, y a uno le cuesta hablar de esas cosas. Y nosotros lo que tratamos de hablar son de los valores, del guiso de la abuela, del abrazo, de una pelea del hermano, la hermana, el abrazo ese afectivo con tu padre, con tu madre, respetar al vecino. Se han perdido un montón de cosas. Hoy en día el celular es muy bueno, pero vos te das cuenta que lo saca de todos lados. Las charlas ya no son como las de antes, es muy difícil, pero se ha perdido un montón de esas cosas, de valores. José, ¿te tocó ir a alguna escuela alguna vez a contar algo de tu experiencia? ¿Desde la Asociación de Veteranos hacían alguna tarea hacia la comunidad? Antes de eso me tocó mi hijo, iban a Rafael Castillo en una escuela semiprivada, que con mucho esfuerzo y trabajo, yo pensando que con eso ellos iban que no pase lo que me pasó a mí, lo mandé y se llama Fragata, sí, el Fragata. Y me ha tocado ir en un momento de vivir cosas muy lindas en ese colegio, porque en un momento de un 2 de abril, o en esos meses de ahí, me tocó que mi hijo hace una recreatividad de Malvinas y él vestido de soldado con otros compañeros. Y a mí me llenó de orgullo que yo. La nota era que el hijo del amigo de él era el hijo de otro veterano. Ah, mira vos. Que vive ahí. Y después ese de mi hijo más grande. Y de mi hijo, el más chico, la hija también, en la cual yo tengo una carta ahí que me habían dado, creo que fue, no sé si en el 96, 98, algo así. Y después, bueno, sí, con los veteranos, en muchas charlas y de contar experiencias en Merlo, Libertad, Merlo Gómez, todo lo que es la parte de Merlo. Me ha costado mucho hablar, me cuesta también, pero con Gustavo y Pablo, son unos capos los tipos, y con ellos empecé a escuchar, y empecé a hablar un poco más con ellos. ¿Reportajes como este, alguna vez hiciste, así como este, que te filman, que te preguntan cosas? ¿Alguna vez pasaste por esta experiencia? No, es la primera vez. ¿Es la primera vez? Es la primera vez. Bueno, vamos bien, vamos bien.
Tu propia familia, hoy en día, ¿te plantea ir a Malvinas de vuelta? ¿Qué se habla de Malvinas hoy en tu familia? Hace un, Que ya pasó el tiempo y se puede hablar de más cosas. hace un tiempo que me vienen, nosotros estamos, un par de ellos ahí en Merlo, con el Centro Veterinario Unido de Merlo, hemos decidido no ir a Malvinas por el tema de que hay que sacar pasaporte. Y somos unos renegados que no estamos en contra de los que van, los que quieren, dice que quieren cerrar una herida. Por ahora no. Y mi hijo, el más chico, que hoy tiene 32 años, Diego, ya me ha preguntado varias veces, ¿y podemos ir? ¿No te gusta? ¿Y podemos ir? Y viste, y no. Y yo le dije, mirá, es esto, y bueno, creo que me entendió, pero sí que a él le gustaría estar. A mí me gustaría ir, pero no de esa forma, creo que no voy a ir nunca. No de la forma de mostrar un pasaporte donde yo fui a dar mi vida. No fui a dar, me llevaron. Porque es algo que por ahí quedó en el tintero, que a mí no me preguntaron para ir a Malvinas. Yo estaba haciendo el servicio militar, nos dijeron suban acá, no tuve opción. A veces charlamos con los chicos en el colegio, no tuve opción de elegir. Porque no sabía dónde iba, no, en esa época no es. Porque algunos chicos ahora nos preguntan y nos dicen, no, pero si yo no quiero, no voy, listo. En esa época no era así. Teníamos que cumplir y nuestra mente estaba blanqueada de que teníamos que hacer eso lo que decían ellos. Claro. Me quedé pensando, la gente que te gustaría que pasara por este ciclo de voces, decilos quién son, así los recordamos. Bueno, Daniel Maquieira es uno de los conscritos clase 62, segunda tanda, que estuvo conmigo en el lanzamiento del misil. Uh-huh. Después, Mario Pacheco, él es de la clase 63. También, que todo del batallón donde estuve yo, que es Santiago. Después Guevara Pedro, que el que yo te conté que la familia le fue a contar a mi familia, a mi mamá y a mi papá, Claro. que volvimos de Malvinas. Miguel de Palma. Uh-huh. Van 4, ¿no? 4, sí. Barraza, Y Barraza. esto Daniel Barraza, Uh-huh. que es del ejército, y Carlos Herrera. Ahí vamos 6. Ahí está. Habías dicho que Guevara había tenido un tiro en la mano, había una esquirla. No, Guevara había traído una esquirla, pero Había traído. que Miguel de Palma tiene un roce, y siempre nosotros nos decimos, bueno, nosotros, el grupo nosotros tenemos un herido en guerra, y es él el que... Del batallón hay otro herido, ¿sí? Pero no me acuerdo cuál es en este momento, pero él es uno de los que tiene un roce de una esquirla. Uh-huh. Bien, bien. Bueno, me estaba pensando si hay algo que nunca contaste de la guerra que te interesaría contar, que te parece que merece que se le dé un lugar, que se escuche. Y algo de la guerra, lo que analizamos en mucho tiempo, las guerras no gana nadie, se pierden vidas por decisiones de gente que están en un sillón. En todas las partes deciden quiénes tienen que morir y quiénes no. Eso analizándolo es terrible. La verdad que no se lo deseo a nadie. Es horrible estar en una guerra. Y después en la posguerra también no ha costado, con esa mochila durante tantos años, pagar muchas consecuencias de eso. Muchos, con nuestras familias también, porque el empezar a juntarnos, empezar a hablar, qué sé yo, nos ha traído problemas, alejarnos de ello también, alejarnos un poco. Qué sé yo, a mí me tocó después del 2000 vivir circunstancias
muy fuerte, trabajando porque tuve que hacer 2 trabajos igual para poder seguir creciendo mis hijos. En un momento tuve un robo en Aedo, de la cual casi pierdo mi vida, tengo 27 puntos, me pegaron con un pistolón, y ahí me despertó. Creo que sobreviví por mi familia, por mis hijos, lo pedía por Dios, y lo logré, sobreviviendo, y de ahí empecé con psiquiatría durante muchos años. No sé si el lado de llegar a suicidarme, creo que nunca lo pensé. A veces bajaba mucho los brazos, pero como te decía, con la contención de amigos, del trabajo, con veteranos y con psiquiatría, pude salir. Pero bueno, es terrible la guerra, la verdad que es terrible. ¿Hay algún profesional de esos que vos quieras mencionar su nombre? Había una psiquiatra que creo que en otra entrevista alguien... La primera psiquiatra que fuimos con Gustavo Jorba, Susana Jorba, que falleció, era una de las que me ayudó mucho a salir adelante, junto con Gustavo, ¿no? Porque Gustavo fue una pieza fundamental de que nos acompañaba a todos lados. ¿Gustavo Bellido? Sí. Sí, esa es una parte. Y después la familia misma también, o sea, todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí. El sostén. Sí, te preguntaba porque también nos interesa rescatar el nombre de gente que los favoreció a ustedes, así como te preguntaba por quién eran los voluntarios estos que, Claro. que les facilitaban la entrada en algún trabajo. Claro. Y ahí con Gustavo Bellido, ahí cuando en el 2000 empezamos a hacer cosas por lo demás. De a pintar un colegio en Córdoba, y todo a pulmón, todo pulmón nuestro. Llevar ropa, golosinas, llevar algo y estar un par de días y pintar un colegio. Después juntar, yo no he ido por cuestión de trabajo, pero ayudar a juntar mercadería y todo para ir al Chaco. Cuando se inunda, por ejemplo, La Plata, Salto Argentino, que hay otros compañeros, ahí nomás ponemos y vamos y compramos que hace falta, y estamos siempre estuvimos agradeciendo, porque si bien de todo el pueblo hay gente que a nosotros nos abraza, es poca, pero ese abrazo es muy lindo, que reconoce, que te reconozca, que te dice gracias por lo que hiciste. Esto es impagable para nosotros, es muy bueno. Ahora, esto de que los veteranos organizan actividades solidarias, yo ya lo he escuchado de varios veteranos, parece que están agradecidos. Sí, ¿por qué hacen eso? Sí, muy agradecidos porque lo sentimos, porque nosotros pensamos que todo es el pueblo quien siempre nos agradece, no todos, pero sí la inmensidad de la gente te agradece, y ese es algo que te dan una mano así, y nosotros queremos devolver eso. Entonces lo hacemos que se sigue haciendo, se siguen yendo a muchos lugares ayudando, ¿sí? En todo el ámbito de todos los veteranos siempre hay, creo que se sale a hacer eso. Sí, es destacable. Bueno, José, en relación a esto de agradecer, en nombre del proyecto Voces de Malvinas, te agradecemos que hayas venido, que nos cuentes tu historia, y también te agradecemos todo lo que hiciste por nosotros allá en las islas. Así que bueno, hasta siempre, y esperamos a tus compañeros para que vengan a hacer su propia entrevista. Muchas gracias a ustedes.